Y bien, esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del grupo Remington, quien viene a hablarnos exactamente de la tragedia del Fénix. Bienvenidos. ¿Cómo Hola, están? muchas gracias. Muy contentos de estar aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues háblenos sobre este primer material discográfico, La tragedia del Fénix, que, bueno, suena fuerte, ¿no? Bueno, sí, La tragedia del Fénix es nuestro primer material. Es un disco conceptual que relata un poquito la historia de un fénix que encarna en humano alrededor de, bueno, estas 9 canciones, ¿no? Básicamente de eso trata. Estas 9 canciones, ¿de qué hablan? ¿En qué se inspiran? Este rock más ligero, no es un rock tan pesado, no es un rock que de repente podemos sentir que incluso por momentos ya queremos salirnos del mismo y después queremos regresar debido a nuestra adicción. Bueno, en realidad nos inspiramos un poquito de todo, ¿no? Del amor, del desamor, de cualquier situación que puede pasar el ser humano, así como esas ventajas de la vida, ¿no? Y también pues las desventajas que podemos encontrarnos. Son 9 temas de inspiración. ¿Qué quieren plasmar ustedes con estas 9 historias? ¿De qué hablan con estas 9 historias? Bueno, estas 9 historias son como tienen relación entre ellas. Así es. Ahora como dice Tabio, ¿no? Que es la tragedia de un fénix que de ser un ser inmortal él se hace humano, y en estas 9 canciones pues mostramos un poco de esa transmutación que él sufre, ¿no? Entonces el rock que traemos es un rock fresco y es una propuesta totalmente diferente. Es algo, como dices, totalmente diferente, suena distinto a muchas bandas que hoy en día están, pues obviamente presentando nuevas propuestas. Aquí ustedes empiezan con el primer sencillo, que es Salir de ti. ¿De qué habla este tema? Sí. Bueno, este tema habla un poquito de cómo te superas personalmente y afrontas esas dificultades, ¿no? Claro que cada quien al momento de hacer una canción dejan de ser tuyas de cierta forma y pasan a ser de la gente, ¿no? Y ya la gente es la que se encarga de darles el significado que más les guste, ¿no? El que más les convenga. El Salir de ti ya cuenta con un video, el cual dirigió Iván Morales, que pueden ver en nuestros canal de YouTube, que es www.youtube.com/RemingtonMX, y todas nuestras redes sociales son RemingtonMX. Entonces, para que lo chequen y vean el increíble trabajo que realizó Iván Morales. Sí, porque esto hablábamos de que se grabó en una bodega, totalmente, pues una bodega que no tenía absolutamente nada y se le dio este efecto que estamos viendo incluso de caleidoscopio, ¿no? Sí, bueno, esta bodega que nos facilitaron en la delegación Iztacalco, que nos platican que era una ex Conasupo, se adaptó para que dieran clases ahí de muchas actividades, y un día fuimos a ver, checamos el lugar, le encantó al director, a Iván, y dijo, oye, aquí está perfecto para lo que tenemos planeado. Nos aterrizó la idea del video y dijo, no, mira, vamos a hacer esto, y pues el resultado ahí está, ¿no? Entonces, del 2008 a la fecha está trabajando Remington para finalmente lograr lo que estamos viendo en este momento, este disco. Sí, ya tiene bastante tiempo la banda trabajando, pero habíamos sacado varios temas, eran como 18 temas, y con Charlie Cervantes, que es el productor del disco, pues se aterrizó también ahí. Estas personas son increíbles, nos aterrizan mucho las ideas, y ahí sacamos estos 9 temas, los plasmamos en el disco para que pues toda la gente lo pueda escuchar. Muchísimas gracias, señores de Remington, les agradecemos su presencia aquí en Noticias 21. Muchísimas gracias.